veces tenemos problemas, situaciones, enfermedades, injusticias, y a veces de cierta manera el diablo es el que hace todas nuestras decisiones. Dice Efesios capítulo 2, pero también hay veces hay muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo bendice la palabra de nuestro Dios allá en el capítulo 11, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi carga es ligera, dice su palabra. Pero no queremos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 8, del 23 al 27, y vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, 23. Entrando en la barca sus discípulos, entrando él en la barca y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Dios, nos ponemos en tus manos. Ponemos este grupo de versículos de tu palabra para que tú nos des la sabiduría y nos des el corazón para poderlos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias te damos. Te decimos amén. Fíjense la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, predicando el evangelio de salvación. En este lugar, predicando, iba a pasar al otro lado, estaba en Galilea, venía cansado, porque 100% humano, pero 100% celestial, divino. Pero venían sus discípulos. Se levantó una tempestad tan grande y él dormía. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo tiene control de todo, porque dice ahí Mateo 28, del 18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Los vientos, y ellos se hacen la pregunta: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar obedecen? Muchas veces nosotros no nos queremos acercar a nuestro Dios, no queremos obedecer, y nosotros buscamos todas las alternativas que hay para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene potestad en la tempestad. ¿Qué tempestad hay en tu vida? ¿Qué tempestad hay en mi vida? Por ejemplo, la tempestad de la enfermedad. ¿Cuántas personas tienen pánico en cuanto a unas enfermedades? Algunas enfermedades. ¿Cuántas personas tenemos en la familia? Decimos: no sé qué le pasó, no sé qué le pasa. Tiene demonios. A veces hasta en nuestras vidas, el que gobierna, el que tiene potestad de nosotros es Satanás. La injusticia. Es más, a borde de la muerte. Cuando hay una tempestad de muerte, cuando hay pánico de muerte. Y es muy común cuando las personas están en su lecho de muerte y buscan a Dios. Pero mientras todo es felicidad, mientras todo está bien, no buscamos a Dios. Por eso el tema en esta mañana, en la tempestad de tu vida. Ese es el tema. En la tempestad de tu vida, en cuanto a la enfermedad. En cuanto a la enfermedad, nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, cuando ahí después del primer sermón del monte, viene a la casa de Pedro y se encuentra a ella enferma porque una fiebre.
estaba en ella. Nuestro Señor Jesucristo, al momento, cuando viene a la casa de Pedro, encuentra a su suegra, ahí en el capítulo 8 de Mateo, en el capítulo 14, versículo, Mateo 8, 14 y 15, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Estamos llevando el asunto en la tempestad de la enfermedad. ¿Cuál es la clase de enfermedad que nosotros ahora tal vez podemos decir alguna enfermedad pequeña, una fiebre? Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y servía y le servía a nuestro Señor Jesucristo. No importa de qué manera sea tu enfermedad, no importa si es un motivo para que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, ¡qué bueno! ¡Bienvenido! Él quiere que nosotros estemos en su barca. Él quiere que nosotros estemos con Él. ¿Para qué? Para ayudarnos. Y hay veces que aún en la iglesia nosotros somos poca de fe. Nosotros a veces estamos, porque estaban sus discípulos ahí en la barca. Son personas que estaban con Jesús, aquellos de sus discípulos, y aún con todo ello dudaban. Aún con todo ello, cuando nuestro Señor Jesucristo está en nuestras vidas, nosotros a veces dudamos. ¿Cuánto más aquellas personas que están lejos de nuestro Señor Jesucristo? Pero Él te llama, Él te dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Aún con todas estas pruebas, aún con todo y cada una de ellas, nosotros queremos decirte que te acerques a Jesús, que Él es el que te puede curar. Claro, la enfermedad no es primordial, claro que es la enfermedad del pecado, claro que es las necesidades que nosotros tenemos, pero Él te quiere estar contigo, aún en tu lecho de muerte. Allá en la Segunda de Reyes, allá vemos en el capítulo 10, por allá encontramos a una persona que estaba, este centurión estaba lleno de lepra. Y le manda cartas al rey de Israel y le dice, cuando llegue mi siervo Naamán, que tiene lepra, que lo sanes. Y el rey de Israel se rasga sus vestidos y dice, ¿quién soy yo que dé vida o dé muerte? ¿Quién soy yo para que yo pueda limpiar de su lepra? Nadie lo puede hacer más que nuestro Dios. Para nuestro Dios. Nuestro Dios es el único que nos puede ayudar en cuanto a la enfermedad física o la enfermedad que es del pecado. Cuando venía nuestro Señor Jesucristo, pasaba por la ciudad de Galilea, venían muchos enfermos y lo ponían cerca de él. Fíjense, vamos a ir a Mateo en el capítulo 15. Ahí encontramos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar en cuanto a la enfermedad. Mateo 15:30. Él pasaba porque Él vino y llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades allá en Isaías capítulo 53, en el versículo 4 y 5. Y no quiero caer repetitivamente en todos estos versículos, pero lo estamos diciendo de memoria para no ir allá al Antiguo Testamento, pero es el mismo Dios. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a llevar nuestras enfermedades, a curar nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido. Pero Él herido llevó nuestras enfermedades. Enfermedades físicas, pero también las enfermedades. Ahora, esto no quiere decir que yo pueda garantizarles que nuestro Dios lo va a sanar, pero sí les puedo garantizar que Él prometió estar con nosotros hasta aún en nuestras enfermedades. Fíjense ahí en el 30, Mateo capítulo 15, versículo 30 y 31. Pasaba por ahí, por la ciudad de Galilea, junto al mar de Galilea,
dice el 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. ¿Cuántos de nosotros, aún en nuestras enfermedades, no nos queremos acercar a nuestro Señor Jesucristo? Aún nosotros como cristianos, aún que hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y aún va en nuestra barca, aún nuestro Señor Jesucristo va en nuestra barca, así como los discípulos estamos desesperados. Sálvanos que perecemos. No temáis a los que matan el cuerpo, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, allá lo encontramos en el 28, en el 30 y 30, hasta el 32, 33, por ahí lo encontramos. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Por qué andamos brincando de rama en rama, teniendo la solución con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo? A veces es cierto que las personas no se quieren acercar, pero Él está abierto, con los brazos abiertos, esperando a sanar, así como sanó a Naamán el sirio. Así como sanó, ¿a quién podemos recordar hoy en día que haya sanado? A de Isaías capítulo 38. Ezequías, prepara tu cama porque de cierto hoy vas a morir. ¿Por qué? Porque estaba enfermo Ezequías. Ezequías volteó a la pared y dijo: acuérdate, Señor, que he andado en íntegro de corazón. Y le dice, no había caminado mucho Isaías, y le dice Jehová nuestro Dios: Isaías, hijo de Amós, regresa y dile a Ezequías que yo le voy a extender 15 años más. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios. Él es el que nos puede ayudar en nuestras enfermedades. Pudiéramos hablar de muchas cosas, de los dos ciegos, de los leprosos, del capítulo de Lucas, del Evangelio de Lucas, de tantas enfermedades, porque Él llevó nuestras enfermedades. Él vino para que nosotros encontremos en Él refugio. Pero aún con todo ello, la tempestad, el pánico nos gana igual que a sus discípulos. Punto número 2. La tempestad en la injusticia. ¿Cuánta injusticia nosotros pasamos y aún con todo ello no nos queremos acercar a nuestro Dios? La injusticia, la tempestad. ¿Cuánta injusticia hay en este mundo? ¿Cuánta injusticia nosotros estamos pasando? Pero aún con todo ello no nos queremos acercar a nuestro Dios. Porque Él, el día que nos juzgue, nos va a juzgar con justo juicio. Dice Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados, Mateo 5, 10, los que padecen persecución por causa de la injusticia, porque de ellos es el reino de... Había injusticia, hay injusticia hoy en día, pero en los tiempos de Jesús había más injusticia cuando ellos no aceptaban el cristianismo. Y en muchos países, quiero decir en algunos países todavía, pero nosotros que vivimos en este área del Pacífico, en este lugar del mundo, estoy hablando de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todos estos lugares, podemos andar con una Biblia en la mano, podemos llevar el plan del Evangelio. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, no le gusta la injusticia. Pero aún con todo ello, Él sabe que hay injusticia. Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Hablando en cuanto al cristianismo. Pero también cuando nosotros estamos lejos, cuando nosotros estamos fuera de las cosas de nuestro Dios, hay injusticia. Pero nuestro Dios nos dice que Él nos guarda, nos cuida. Y nos dice, el que te haga ir una milla, ve con el 2. El que te pida la túnica, dale también la capa. Porque mía es la venganza. Yo daré el pago. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 12 en cuanto a la injusticia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Vamos a Romanos primero, vamos a ir a Romanos 8. Primero vamos a ir a Romanos 8 y después vamos a ir a Romanos capítulo 12. Pero en Romanos 8, 31, cuando Él nos está diciendo que nos acerquemos con Él y que Él se hace cargo en cuanto a la tempestad. ¿Cuál tempestad hay en tu vida? Porque ya hablamos de la enfermedad. ¿Cuál tempestad de injusticia? Y podemos decir, ¿por qué hay tanta injusticia? Porque no te acercas a Jesús. Porque ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Si obedece el viento y los mares, ¿quién no? Le decían en una ocasión a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Le decía Pilato, ¿sabes bien que yo tengo la autoridad de crucificarte y tengo la autoridad de dejarte en libertad? Y le dice Jesús, no, tú no tienes ninguna, solamente lo que mi Padre permita. Fíjense qué bonito, solamente lo que mi Padre permita. Tú no puedes hacer nada si mi Padre no lo permite. Estoy en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Le decía así el apóstol Pablo, motivando a nuestros hermanos en Roma. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también así con Él todas las cosas? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. ¿Por qué? A nuestros hermanos en el primer siglo había mucha injusticia. Pero también en este tiempo algunos están pasando alguna injusticia. Pero si nosotros nos agarramos de la mano de nuestro Dios, créanlo que Él va a estar con nosotros. Y que venga lo que venga. Como una vez le decía a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darle cosas contra el aguijón. Contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. En pocas palabras, que si a nosotros nos hacen daño, hagan de cuenta que se lo están haciendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene toda la autoridad. La tempestad en tu vida, ese es el tema. Ese es el tema en cuanto a la injusticia, en cuanto a los asuntos que estamos llevando. Y aún con todo ello, nosotros no nos queremos acercar a nuestro Dios. No queremos estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aún las autoridades, los demonios, vamos al tercer asunto. El tercer asunto, en la tempestad, en lo diabólico.
en la tempestad, porque a veces Satanás está queriéndonos llevar. Porque él llegó, dice 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, este mismo Satanás, esta misma persona o de divinidad, o deidad, como nosotros le queramos llamar, pero es Satanás el que está morando en algunos de nosotros, porque también nosotros no le demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. No se ponga el sol sobre nuestro ojo, ni deis lugar al diablo, porque él también tiene sus demonios. Pero nuestro Señor Jesucristo, aún con todo ello, tiene la autoridad sobre esto. Fíjense ahí en el mismo capítulo 8, estaban ahí, pasaba por el cementerio de los Gadarenos. Ahí se encuentran los demonios, ahí con dos hombres, y moraba en ellos. Y pasa nuestro Señor Jesucristo ahí cerca de la ciudad de los Gadarenos. Fíjense ahí cuando en esa travesía, cuando pasa esta tempestad, ahí en el capítulo 8, versículo 28, ahí encontramos nuestro Señor Jesucristo haciendo su trabajo, que también nos enseña para que nosotros entendamos que Él tiene la autoridad aún con los demonios. Dice el 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos ellos con un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en el agua. Hablando del punto que la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre esto, sobre los demonios. Nuestro Señor Jesucristo tenía la autoridad y le dio la autoridad también, preparando a sus discípulos para que ellos de la misma manera hicieran lo mismo. Y cuando ellos estaban todavía con esta situación, los estaba preparando nuestro Señor Jesucristo para que ellos tuvieran también la autoridad de desechar demonios. Y hay veces que nosotros cuando estamos así, a veces no tenemos la fe. Y nos da gusto allá, por ejemplo, nuestro hermano Demetrio Hernández Medina, allá en Minatitlán, Colima, trabajaron, desecharon los demonios, porque cuando nosotros venimos a las aguas bautismales, venimos y nuestros demonios salen. Y luego dice la palabra de nuestro Dios, allá en el capítulo 12, dice que cuando un demonio sale de aquel lugar y regresa al desierto, a los sequedales, y no encontrando dónde pueda entrar, no hallando lugar donde, regresa a su casa donde salió y la encuentra barrida y adornada, tratando de entrar donde salió. ¿El quién? El espíritu inmundo. Y luego cuando le damos cabida, dice que va y trae otros 7 espíritus inmundos y vienen y moran en aquel lugar, hablando
refiriéndose al bautismo. Fíjense cómo estaba ahí, la preparación me llamó mucho la atención. Ahí en el capítulo de Mateo, capítulo 17, una persona, un padre de familia trae a su hijo, a sus discípulos, ¿para qué? Expulsaran un demonio. Fíjense ahí en el versículo, no vamos a leer desde el 17, 14, acabo de tener un buen tiempo, vamos buen tiempo. Dice ahí en el 14, estoy en Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Tráemelo! Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como el grano de una mostaza, y dijeres a este monte: pásate aquí y allá, él pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración, ayuno. Hay géneros, hay un espíritu que podemos, salte para allá, vete por allá, y no entra. Pero hay veces que llegan demonios, pero bien amarrados, que es difícil, pero con oración. Hay veces nuestra tempestad es demasiada. Nuestra tempestad o nuestra fe, como usted le quiera llamar, pero nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad. Y el apóstol Pablo, cuando pasaba allá por la ciudad de Filipos, pasaba por aquellos lugares y estaba una mujer que tenía espíritu de adivinación y le dice: ¿quiénes son estos hombres? Si no son hijos del Dios Altísimo que anuncian. Fíjense, vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 16. En el capítulo 16 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 16 y 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, el apóstol Pablo nos salió al encuentro una muchacha, y venía Silas con él también, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Pero vemos ahí, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. De salvación. ¿Quién? El apóstol Pablo reprende al demonio y sale. La tempestad, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos con Él, Él nos da la fuerza en la tempestad para que nosotros hagamos el trabajo, para que nosotros lo desarrollemos. Dice ahí en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, toda potestad me ha sido dada. Ir a ser discípulos, bautizándolos. Fíjense, se me olvidó. Mateo dice Marcos 16, 15. Todo el que creyere será salvo, más que el que no creyere será condenado. Pero yo les doy autoridad de que, fíjense ahí en el 17, ya se me olvidó. Fíjense en el 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, dándoles la autoridad a los apóstoles.
pero también cuando nosotros trabajamos en alguien para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que busquen a Dios, para que busquen a Jesús en la tempestad de tu vida. Nosotros queremos hacer el trabajo para que tú te acerques. Si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que nosotros queremos que tú te acerques, que busques a Jesús en la tempestad. Pero también nosotros vamos a ser juzgados. Cuando tú vienes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, como nuestra hermana que se bautizó ayer por la mañana o por la tarde, que el hermano Demetrio, ella ya forma parte del reino y es nuestra hermana, es una bebé que nació en la iglesia de Cristo. Pero ella, así como ella tiene el mismo regalo, que yo, que tengo 15, 16 años en la iglesia de Cristo, es lo mismo, pero la salvación la podemos perder. Y me recuerda mucho allá en Mateo capítulo 7, versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjense, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Fíjense qué bonito ahí en Mateo 7, 21 al 23. ¿Por qué? Porque en la tempestad Dios nos da la autoridad. En la tempestad nosotros haciendo el trabajo, pero qué bueno que usted obedece al llamamiento de nuestro Dios. Porque en la tempestad, hablando de Satanás, Él nos da la fuerza. Él nos da la oportunidad para que nosotros nos acerquemos. Pero hay otro punto más. En la muerte, en la tempestad de la muerte. Me recuerda mucho cuando nuestro Señor Jesucristo estaba donde vivía Lázaro, Marta y María, en Betania, y tuvo que ir a Judea. Pero Lázaro estaba enfermo. Y dijo nuestro hermano Lázaro duerme. Y le dice a sus discípulos cuando estaba en Judá, Señor, si Lázaro duerme, sanará. Y les declara, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Vamos para despertarle. Porque nuestro Señor Jesucristo, en la tempestad de la muerte, Él es el único que nos puede ayudar. Y podemos encontrar ahí en Lucas capítulo 7, versículo 11, no lo busquen, porque el tiempo apremia, porque el tiempo se nos acaba. Cuando venía con el hijo, la madre del único hijo, la viuda de Naí, traían al muchacho en un féretro y le dijo, muchacho, porque se le llegó al corazón, se compujo de corazón nuestro Señor Jesucristo al ver las personas que seguían el féretro y la misma madre. Y con la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que tiene nuestro Dios, le dijo, muchacho, levántate. Mandó parar el féretro y el muchacho se levantó, porque nadie tiene autoridad. Estamos hablando de la muerte física, pero también nos da la vida espiritual. Y nos recuerda ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, 27, 28, 29, hasta el 30, por allá lo encontramos, si no me equivoco. Pero vamos a citar nada más el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 11. En el capítulo 11, fíjense, en el 11, 17, vino pues Jesús y halló
que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro en Betania. Estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarlos por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La confianza, la convicción. Pero nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, en aquella embarcación venía durmiendo. Pero nuestro Señor está más cerca de lo que usted se imagina. Está más cerca, está en medio de nosotros. Dice el 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Marta, en la situación de la muerte de su hermano, enseñándonos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo ha venido al mundo para darnos vida, pero dárnosla en abundancia. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Por qué no queremos venir en la tempestad de la muerte? Es más, si ya estás muerto, si tienes 4 días de muerto, si tienes 28 días, Rogelio, de muerto, si tienes toda tu vida muerto, bueno, Él te da vida. Él te da la resurrección espiritual. Y cuando tú mueras físicamente, como dijo nuestro hermano, nuestro amigo Lázaro ha muerto, vamos para despertar, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y lo que hicieron, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Busca a Jesús en la tempestad. ¿Cuál es la tempestad de tu vida? ¿Cuál es la tempestad de mi vida? Porque va a llegar la hora, va a estar el momento, y ahorita estamos a buen tiempo, ahorita estamos a buen momento para que tú te acerques. ¿Por qué? Porque no ha llegado la noche, no ha llegado el momento de tu muerte física. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? El bautismo. El bautismo. Cuando tú eres bautizado, Jesucristo te da la vida eterna. Pero que estemos preparados para cuando venga aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y váyanos a ir al juicio. Vamos a ir al último versículo, el Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Desde el 11 hasta el 15. 11 hasta el 15. Apocalipsis, revelación, capítulo 20, del 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, el apóstol Juan, en la isla de Pasmo, recibiendo esta visión. Recibiendo esta visión, delante de la cual huyeron la tierra. No voy a leer el 11 porque Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro
fue abierto, el libro de la vida y el libro donde están todas las cosas que hicimos. Nos da nuestro hermano Juan para que nosotros entendamos. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y fíjense ahí en el 13, el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, todo lugar, como dice, toda potestad, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo, no va a quedar nada sin ser juzgado. Y la muerte, el 14 estoy, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la tempestad de la muerte, nuestro Señor Jesucristo nos garantiza que Él tiene potestad. La tempestad en tu vida, pero Él tiene la potestad. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él, lo de Satanás, en la vida que llevamos, Él tiene la autoridad. Sí, no, que el diablo no me deja. No, Juan no me deja. Pues párate, encomienda tu alma al Creador y Él nos va a ayudar porque Él tiene toda la autoridad. Ya lo vimos ahí con el Gadareno en el capítulo 8 de Mateo. Él tiene toda la autoridad, nada. Toma la decisión y nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que vengas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo nuestra hermana Lida. Pero también Él tiene toda la potestad. ¿Cuál es tu tempestad que tú tienes? Es más, ¿qué tempestad hay que nuestro Señor Jesucristo no te pueda ayudar? Pero está en ti, está en mí, obedecerle. Vamos a cantar un himno de